Good morning, church. One more Sunday, and today we are very excited to be with you this morning. So I want to just welcome you and ask you to join us for worship, prayer, and a word of God for your life. So, Iglesia, muy buenos días en esta mañana. Una vez más, estamos a través de este medio conectándonos y quiero invitarles a que puedan unirse para poder orar juntos, alabar a Dios y recibir su palabra. So vamos a orar en esta mañana y de esa manera vamos a empezar nuestro servicio el día de hoy. So we're going to start, I'm going to start with a word of prayer, and then we are going to start worshiping our great God. And it's my prayer that the Lord will bless you today as you hear His word and worship to Him. Father God, thank you for this day, and thank you, Father, for this opportunity that you are providing, Lord, to come as a church, Father, and to worship you, to glorify your name. I pray, Father, that as we, Lord, worship you and as we, Father, hear your word, Lord, you will speak to us, you will encourage us, you will, Father, help us to grow and move us closer to you. Father, we pray in the name of Jesus. Padre, en esta mañana oramos pidiéndote que nos ayudes, que bendigas nuestra vida, Padre, que al escuchar tu palabra y al cantarte y adorarte, Padre, nos muevas a estar más cerca a ti, que fortalezcas nuestra vida, nuestro espíritu, Señor, y que podamos continuar creciendo en unidad, Padre, cerca a tu corazón. Es en el nombre de Jesús que oramos hoy. Amén y amén. Also, church, I would like to let you know that we will have some sermon notes available. I know that Sarah is going to be sending out those emails, and you will find a link on that email, and you will have the option to download the sermon notes and also the lyrics for each worship song that we are going to sing this morning. So join us as we worship God. Iglesia, quería recordarles también que dentro de nuestros emails que estamos enviando, nuestra hermana Sara está enviando las notas del sermón en español y las letras de las canciones también para que usted pueda cantar juntamente con nosotros. Lo invito a que pueda hacerlo y de esa manera podamos estar haciendo juntos, adorando a Dios y escuchando la palabra de Dios, tomando apuntes. Los niños pueden agarrar y completar esto y enviarme una foto a mí o al pastor Floyd por email o por mensaje de texto para que los niños sigan acumulando sus incentivos que el pastor Floyd va a estar repartiendo cuando nos volvamos a juntar nuevamente como iglesia. So all the kids are welcome to continuing filling the sermon notes. And if you do that, please take a picture, send us as a text to me or to Pastor Floyd, and you will continue in earning some points for your incentives. The Pastor Floyd will give you something, and when we are going to get back together as a church. So may the Lord bless you, and I hope that you enjoy the service. Que el Señor te bendiga, hermano, y espero que disfrutes el servicio en esta mañana. Dios te bendiga. Con poder, soberano, victorioso es. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible.
soberano, victorioso es. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible y soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuyo es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible y soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger? The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder? The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You would lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You would lay down your life, that I would be set free.
a king who conquered the grave, and worthy is the Lamb who was slain, and worthy is the king who conquered the grave, and worthy is the Lamb who was slain, worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you would lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Brillando el Rey está, vestido en majestad, se alegra la creación, se alegra la creación. En luz rodeado está, la oscuridad se va y tiembla ante su voz, y tiembla
Hermanos, muy buenos días. Que el Señor los bendiga en esta mañana. Es bueno estar una vez más, pudiéndonos al menos estar en contacto a través de estos sermones en internet, en línea, en YouTube que estamos poniendo cada semana. Es nuestra oración de que Dios pueda estar en esta mañana hablando su corazón, ministrándolo y también bendiciéndolo. En esta mañana continuamos con nuestra serie de sermones llamadas Movimientos Atrevidos, y vamos a estar compartiendo en Hechos capítulo 16 y vamos a estar en el del verso 12 al verso 40. Así que los invito a que puedan abrir sus Biblias y vamos a estar en esta mañana yendo a esta porción en Hechos capítulo 16. Dice la palabra de Dios en Hechos 16, verso 12. De allí dice: fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos, dice, varios días. El sábado que salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor, dice, le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Cuando dice nos persuadió es porque Lucas estaba con ellos. Eso quiere decir que no solamente estaba Pablo, Silas, sino que también estaba Lucas y también estaba Timoteo, porque ya hemos visto en versos anteriores que Pablo lo va a llevar en este viaje misionero. Seguimos leyendo, verso 16. Una vez, dice, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes, dice, ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días y por fin Pablo, dice, se molestó y tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo, dice, te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu, dice, la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de lo que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron a que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel, ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos, y al instante se abrieron todas las puertas, y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz y entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Y luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas, y enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos hombres. El carcelero entonces le informó a Pablo:
Los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse, vayan en paz. Pero Pablo respondió a los guardias: ¿cómo? A nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno, y nos han echado en la cárcel, ¿ahora quieren expulsarnos a escondidas? Nada de eso. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados, y estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Así que fueron a presentarles sus disculpas y los escoltaron desde la cárcel, pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron, y después se fueron. Vamos a orar para poder compartir la palabra de Dios en esta mañana. Mi Dios, te damos gloria en esta mañana por proveer, Señor amado, este tiempo donde podemos hacer una pausa en nuestro diario vivir y venir a tu palabra y recibir de tu palabra, Señor amado, verdad, recibir ánimo, consuelo, confrontación, Señor. Y te pedimos que en esta mañana nos puedas hablar, que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, así como lo hiciste con Lidia, abrirle su corazón. En esta mañana, Padre, te pedimos que abras nuestro corazón y que nos ministres a cada uno de nosotros, los que están viendo en esta mañana este video, a tu iglesia, Padre, por Hope Evangelical Free Church en Monticello. Abre nuestro corazón y nuestro entendimiento en esta mañana para poder recibir de ti lo que tienes tú hoy para cada uno de nosotros. Es en el nombre de Jesús que oramos hoy. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con esta serie de sermones en el libro de Hechos. Y el título del sermón se titula Los caminos de Dios no siempre son nuestros caminos. Y vamos a ver qué es lo que Dios nos está diciendo con esto. Este mapa muestra un poco el viaje misionero, el segundo viaje misionero en el cual Pablo se encuentra en Hechos capítulo 16. Como ustedes saben, Pablo tenía este deseo de ir a Asia, pero hemos leído ya que el Espíritu de Dios le impidió que lo vaya a hacer. Es interesante, hemos estado viendo cómo Dios trabaja su voluntad en el corazón de cada uno de nosotros. Y si bien es cierto, tanto Pablo como Silas querían ir en esa dirección, a predicar el Evangelio, sin embargo Dios cerró las puertas y Dios les impidió que vayan a ese lugar. Luego de esto, Pablo quería ir, a Bitinia, pero también, dice el Espíritu de Jesús, le impidió que hiciera. Lucas no nos da mucha más información acerca de cómo exactamente es que esto sucedió. Lo que concretamente nos dice la palabra es que el Espíritu de Dios les impidió que vayan ahí. Así que es muy interesante ver esto, porque evidentemente ellos estaban orando y buscando la dirección de Dios para que, digamos, Dios pueda ayudarlos en esta parte, digamos, de su trayecto, de su travesía, cuando ellos estaban, digamos, queriendo hacer esto dentro de el viaje que habían planeado. Pero podemos ver, hermanos, de que si nosotros ponemos nuestros planes dentro de la voluntad de Dios, si ponemos nuestros deseos, digamos, dentro de la voluntad y queremos, digamos, honrar a Dios con las decisiones que estamos teniendo, pues podemos orar, podemos pedirle, digamos, a Dios que nos ayude y que nos dirija mientras hacemos nuestros planes y mientras en oración dependemos, de la dirección que Dios provee. Y es un poco lo que vemos acá, si bien es cierto, todo inicia, digamos, con una discusión entre Pablo y Bernabé a tal punto de que se quiebra, digamos, o se divide, por así decirlo, este primer equipo misionero en dos. Bernabé toma a Juan Marcos y se va con él a Chipre, y digamos Pablo y Silas salen, digamos, con rumbo a Asia, y después vemos que Dios se los impide ir, pero Dios los dirige a un lugar. Si bien es cierto, ellos apuntan, no quieren ir a un lugar, pero Dios tenía un plan para ellos, y este plan es revelado a través de una visión
dice la Escritura, Pablo tiene una visión de un hombre macedonio que le pide a él que pueda venir, digamos, a Macedonia a ayudarlos. Y en efecto, Pablo hace esto en este segundo viaje misionero. Y lo que podemos ver, ¿no?, es que Pablo y Silas, digamos, van en esta dirección. Y es interesante, hermanos, ¿sabe por qué? Porque cuando Pablo y, digamos, Silas están desviándose del lugar de Asia y de Bitinia que habían ellos, digamos, tratado de acceder, lo que sucede es que, digamos, ellos van direccionados hacia Macedonia. Y dentro de Macedonia, mis amados hermanos, esta es la parte, digamos, la puerta de entrada, por así decirlo, hacia Europa. Muchos creen que el apóstol Pablo, digamos, estuvo aún en España, sabemos que estuvo en Roma. Entonces esto fue la puerta de entrada para que el mensaje de Jesús pueda ser proclamado y pueda ser, digamos, expuesto a una audiencia que no sabía, digamos, acerca de Jesús y del mensaje de salvación que, digamos, nuestro Salvador trajo para el mundo. Así que es muy interesante no perder de perspectiva esto, porque la voluntad de Dios prevalece, pero al mismo tiempo también es interesante ver cómo Dios orquesta su plan dentro de nuestras vidas para la gloria de Él. Así que dentro de esta porción de Hechos 16 vamos a estar viendo cómo Dios va a revelarse, digamos, a través de 3 historias. Y estas 3 historias empiezan en Hechos 16, la porción que hemos leído, con la historia de Lidia. Y Lidia, mis amados hermanos, ¿no?, es una mujer, digamos, que fue preparada por Dios. Si leemos, digamos, dentro de la porción de Hechos, podemos ver de que ella era una mujer de negocios. Ella era una mujer, digamos, que vendía telas, digamos, púrpuras, ¿no? Y digamos, esto generaba ciertos ingresos para ellas. Muchos creen que probablemente Lidia tenía muchos recursos económicos y que la iglesia en Filipos se planta, digamos, ¿no? es plantada, es instalada en la casa de ella. Era una persona que era temerosa de Dios y que estaba buscando a Dios, ¿no? Y Lidia, digamos, estaba abierta a las cosas espirituales, por lo que podemos ver dentro del relato que Lucas nos menciona. Lidia temía al Señor. Y mientras dice que Pablo y Silas estaban predicando la palabra, dice que Dios abrió su corazón, ¿no? Dios usó, digamos, la vida de Pablo y de Silas para que esta mujer pudiese, digamos, ser ministrada por Dios. Dice en el verso 14, ¿no?, que el Señor abrió su corazón y ella respondió, dice, ¿no? El Señor abrió su corazón mientras escuchaba el mensaje de Pablo. Hechos 16, 14, ¿no? El Señor abrió su corazón para responder al mensaje de Pablo. Muy interesante ver nuevamente cómo Dios dirige al equipo misionero para que vayan, ¿no?, y puedan testificar de Cristo a esta mujer que estaba dentro de este lugar, de este río que estaba lavando. Ahora, lo otro también es interesante mencionar aquí también de que en Filipos no había una sinagoga, que era el lugar por lo general o la estrategia que Pablo tenía cuando iba a una ciudad. Por lo general Pablo lo que hacía era poder ir primero a predicar y testificar de Jesús en las sinagogas donde habían otros judíos, pero sin embargo en Filipos aparentemente no había. Los judíos tenían una regla, ¿no?, de no empezar una sinagoga donde no habían más de 10 judíos. Así que probablemente en esta ciudad habían muy pocos judíos, lo cual nos dice algo más también, que era una ciudad con una alta población gentil. Y si de repente, mi querido hermano, hermana o amiga que nos estás viendo esta mañana, de repente escuchas este término gentil, ¿qué cosa es? Y simplemente el término gentil implica que es una persona que no pertenece digamos, al grupo judío, no es un judío, por así decirlo. Y la palabra usa esta determinación para poder, digamos, decir, ¿no?, los que no son judíos, quiere decir los que no pertenecen, por así decirlo, al pueblo de Dios como entendían ellos.
Esto eran los gentiles. Y también hemos aprendido durante estas semanas que Dios le da, digamos, y le confirma a través del Consejo de Jerusalén, tanto a Pablo y a Bernabé, a que puedan predicar el Evangelio al pueblo gentil. Y es muy interesante, ¿no? Pablo y Silas en este caso no estaban, digamos, en una ciudad donde había muchos judíos que pudiesen relacionarse y entender claramente el mensaje del Evangelio, sino más bien era un pueblo altamente gentil, personas que no conocían las tradiciones de los judíos ni las historias de los judíos. Es muy interesante notar esto porque era un terreno muy hostil para los intereses, digamos, de la exposición de la palabra, pero sin embargo el Señor los dirige a este lugar, a tal punto de que van a recibir azotes. Vamos a verlo en unos minutos más, pero es muy interesante notar esto. Pablo va a este lugar, ¿no? Para poder, digamos, dar testimonio de Jesús, y es ahí donde encuentra, digamos, a esta mujer llamada Lidia, ¿no? Y nuevamente Lidia no es un nombre judío, es un nombre gentil. Eso es probablemente que, si bien es cierto, era mucho más noble, probablemente no era necesariamente una judía, pero sí dice la palabra en el verso 14 que adoraba a Dios, y Dios le abre, ¿no? su corazón. A la orilla del río, ¿no? Estaba Pablo y Silas dando testimonio de Jesús. Vemos una historia ahí y vemos cómo Dios, digamos, nuevamente, todo este desvío, ¿no? Dentro de la voluntad de Dios, cumple un propósito especial de salvación para esta mujer. La segunda mujer que vemos aquí, que va a ser, digamos, tocada por Dios, es la historia de esta mujer esclava que está poseída por un demonio, ¿no? Esta mujer, digamos, comienza cada vez que Pablo y Silas están pasando, dice: no, ve aquí los hijos de Dios que están. Y aparentemente eso cansa, digamos, a Pablo, ¿no? Dice en el verso 17, nos seguía, no, a Pablo y a nosotros, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. No estaba hablando una mentira, estaba hablando la verdad. Pero a Pablo aparentemente esto le molestó, le causó mucho, digamos, le pareció incómodo, ¿no? Lucas no nos describe un detalle específico de la razón, pero llega a un punto en el cual Pablo dice: ok, enough, ¿no? Dice, así continuó en el verso 18, durante muchos días, no solamente fueron unos, sino fueron muchos días, hasta que por fin Pablo dice, se molestó tanto que se volvió y reprendió a este espíritu. Y le dice, ¿no? En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel momento, dice, el espíritu la dejó. Este espíritu, digamos, maligno, un demonio probablemente, la deja. Pero esta mujer tuvo una curación, tuvo una liberación, ¿no? A pesar de que estaba siendo de oposición para Pablo y para Silas, pero sin embargo el Señor la libera. La victoria espiritual no necesariamente elimina la oposición, porque ustedes dirían, bueno, el demonio ya se fue, entonces ya no hay oposición. Pero esto abre, digamos, otra cosa más, porque Pablo y Silas van a ser arrestados y van a ser puestos en la cárcel. ¿Y cómo podríamos decir? Bueno, las cosas buenas que hacemos, ¿cómo nos van a meter en problemas? Pero muchas veces eso sucede. Y quizás un ejemplo claro podría ser, ¿no?, lo que sucede en la vida de José. Cuando José, por ejemplo, no comparte un sueño con sus hermanos y sus hermanos comienzan a tenerle envidia a tal punto que hacen una gran maldad con él. Lo venden como esclavo. Y después, cuando su papá Israel está a punto de morir, o cuando ya murió, perdón, ¿no? Sus hermanos se preocupan porque dicen, ok, ahora que nuestro padre ha muerto, José va a venir en contra de nosotros y nos va a matar. Pero sin embargo, José les dice esta palabra a ellos, ¿no? En cuanto a ti, dice, quisiste decir mal contra mí, pero Dios lo hizo para bien, para lograr este resultado presente, para preservar la vida de muchas personas. El mal que ustedes planearon contra mí, Dios lo volvió para algo bueno. Ante nuestros ojos, muchas de las cosas, cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, van a parecer adversas. Pero sin embargo, cada adversidad o cada maldad que pueda suceder y llegar a nuestras vidas, Dios puede tomar esa maldad y convertirlo en algo bueno.
difícil de creer o de entender, pero en el plan de Dios y en su voluntad, las cosas siempre van a funcionar para nuestro bien, dice Romanos 8:28. Así que podemos confiar en eso porque, mis amados hermanos, Dios finalmente es el que hace las cosas, ¿no? Y Pablo y Silas van a recibir azotes aquí, y azotes muy duros, hermano. No, azotes, no, les van a quitar sus ropas y se los van a golpear, y no han hecho nada malo. Tanto es así que después los magistrados, ¿no? Las personas que los juzgan y los mandan a la cárcel y a que sufran azotes, no, van a decir, oh, nos hemos metido en problemas, estos son ciudadanos romanos. Pero sin embargo, muchas veces vamos a encontrar eso. Así que esto nos lleva a otra historia. Estas historias están entrelazadas. La historia de Lidia, la historia de esta mujer que es liberada por Dios, ¿no? A través de, digamos, de lo que Pablo hace para expulsar a este demonio. Y encontramos otra historia más. Esta historia es la historia de un carcelero. La historia de este hombre, digamos, que está bajo el dominio de Roma, cuidando, digamos, digamos, a los presos, ¿no? Dentro de esta ciudad. Y hay 4 observaciones que podemos hacer acá. Número 1, de que Pablo y Silas en primer lugar están poniendo su confianza en Dios por las cosas que estaban teniendo que suceder dentro de la cárcel. Evidentemente el carcelero está presenciando todo esto, ¿no? Dice la palabra de Dios de que ellos estaban, Pablo y Silas comienzan, digamos, a cantar, por así decirlo, ¿no? Dice en Hechos 16:25, a esos de la medianoche, dice, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios, y los otros presos, dice, los escuchaban. Muy interesante ver aquí de que los presos estaban también escuchando, y probablemente el carcelero estaba también escuchando los cantos y las oraciones. Voz en alto, no, porque no van a escuchar algo que ellos estaban cantando en su cabeza. Ellos estaban cantando sus himnos y estaban orando en voz alta, y los demás presos estaban escuchándolos. Eso también es algo muy interesante de poder testificar de esta manera, ¿no? Obviamente, ¿no? Podríamos decir, Pablo y Silas deberían estar deprimidos, deberían estar asustados, deberían estar temerosos. Ok, yo tengo la convicción de que Dios me ha mandado aquí, de que Dios me está llevando en este lugar. He visto la visión, he visto la vida de Lidia. Dios está abriendo el corazón a las personas, respondiendo el mensaje del evangelio. Estamos liberando, digamos, a los oprimidos, a los endemoniados. Estamos dando testimonio de Cristo, y wow, ahora vienen, me golpean, me meten a la cárcel, me tratan de humillar. Pero la respuesta de ellos fue impresionante. Ponerse a orar en voz alta, sin vergüenza. No digo sin vergüenza la palabra junto, digo sin ninguna vergüenza. Ellos estaban dando testimonio de Jesús, orando en voz alta y confiando en el Señor. Esperanza y confianza solamente en Dios, solamente en Dios. Ellos adoraban a Dios, dándole gracias a Dios. Y a veces es difícil adorar a Dios cuando estamos pasando por momentos difíciles, pero sin embargo es necesario que usted y yo, mi amado hermano, podamos recordar esto con mucho cuidado y cariño en nuestro corazón. Que cada oportunidad siempre es buena para poder adorar y alabar el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra, ¿no? En el Salmos 22:3, de que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Lo otro que podemos ver aquí también, la segunda observación, es que Dios, de una manera sobrenatural, ¿no? Se encarga de Pablo y de Silas y usa esta situación para sus propios fines. Y esto es algo muy, muy poderoso, hermanos, porque Dios toma control de cada cambio en nuestras situaciones en las cuales nosotros estamos atravesando. Y esto es algo sobrenatural, porque miren lo que va a venir a continuación. Hechos 16:26 dice, de repente se produjo un terremoto tan fuerte, dice, que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos, y al instante se abrieron todas las puertas y los presos, dice, se les soltaron las cadenas. Y eso es algo sobrenatural. ¿Cómo es que, digamos, un terremoto abre todas las puertas, y no solamente las puertas, sino que también las cadenas caen? Dios muestra, digamos, ¿no? Le muestra a Pablo y a Silas, hey, yo estoy con ustedes. Hey, yo no me he ido, yo estoy aquí con ustedes, cuidando de ustedes, guardando de ustedes. No, yo no me he ido, yo estoy aquí.
Y eso es algo muy interesante de que nosotros podemos recordar y de que podemos ver. Digamos, muy, muy importante. El propósito de Dios detrás de todo esto, hermanos, fue poder alcanzar al carcelero. Y no solamente al carcelero, sino también su hogar. Y eso es algo que nos debe de llenar de gozo. Porque finalmente no es como Dios trabaja, es como Dios obra, es como Dios hace su obra en medio de nosotros. Que aún nuestro propio sufrimiento puede servir de testimonio para que otras personas vean en nosotros a Jesús, vean en nosotros a Cristo. Vean que nosotros, a pesar de las pruebas, de las dificultades, podemos agarrar y seguir orando a nuestro Dios en voz alta, podemos seguir adorándolo y glorificándolo por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y aún ahora en estos momentos donde estamos, digamos, en medio de una crisis, donde hay muchísima incertidumbre, hermanos, y la incertidumbre no solamente está aquí en los Estados Unidos, sino la incertidumbre está en todos los países alrededor del mundo, porque no saben si el virus van a poderlo controlar, no saben cuándo van a estar las vacunas, la economía está, digamos, mal, y hay mucha incertidumbre. Y la pregunta es, ¿cómo respondemos ante eso? ¿Respondemos como una persona que no conoce a Cristo responde, deprimiéndose, alterándose, amargándose, molestándose? ¿O respondemos en fe, orando a nuestro Dios y glorificándolo por lo que Él es? En esta mañana podemos ver a través de esta historia de que hay propósitos que Dios tiene. Y yo creo en mi corazón que Dios ha traído este virus porque yo creo que de alguna otra manera Dios está usando esta crisis para poder remecer al mundo y poder traer la atención del mundo a Él una vez más. Y sí, hay personas que igual no van a creer, igual siguen duras, están esperando a que se acabe la cuarentena para volver con su vida pecaminosa otra vez más, ¿no? Pero sin embargo, los que creemos en Cristo podemos tener la esperanza, no, nuestra esperanza está segura en Cristo, pero podemos unirnos con Dios y que Él está usando esta circunstancia para llamar la atención de las personas y podemos orar por ellos, como Pablo y Silas lo hicieron. Porque probablemente cuando Pablo y Silas estaban cantando y adorando a Dios, el carcelero estaba escuchándolos, ¿o no? El carcelero, su labor era cuidar a los presos. Y estos presos estaban cantando y dando testimonio de Cristo a través de la alabanza, orando a Dios. Muy probablemente el carcelero escuchó y dijo, oye, estos están locos, ¿no? Recuerden, el carcelero es 99.99% de que no era judío. Y se preguntaría él mismo que cómo estas personas que los están acusando injustamente y encima los han golpeado y encima están en la cárcel con cadenas, siguen adorándole a su Dios y le siguen cantando. Esto es raro. Y como vimos la semana pasada, ¿no? Muchas veces nuestro testimonio habla muchísimo más fuerte que nuestras palabras. De repente el carcelero no escuchó cuando Pablo estaba testificando y predicando el evangelio a la orilla del río, cuando Lidia escuchó, pero de repente el carcelero vio el testimonio de Pablo y de Silas y dijo, esto es raro. Esto es raro. Pero sin embargo, Dios tenía un propósito ahí. Dios tuvo un propósito. Y sabe algo, hermano, porque cuando sucede este terremoto, la cárcel está abierta, ¿no? Este hombre dijo que mi trabajo es mantener los presos y si estos se han escapado, me van a matar a mí. Así que, ¿sabes qué? Yo mejor me mato. Hago harikiri, ¿no? Que es un término japonés para matarse. Porque no puedo soportar esto. Pero sin embargo Pablo le dice, ok, no lo hagas. Dice la palabra que le grita, no lo hagas. O sea, Pablo vio cuando este hombre se iba a matar. Pablo le dice, no lo hagas, porque todos estamos acá. Y esto es algo muy interesante, hermano, porque, nuevamente manifiesta, ¿no?, el poder de Dios. Porque muchos dirían, se abrieron las puertas, vámonos. Pero no. Pablo se queda, Silas se quedan y los presos se quedaron. Y lo que viene a continuación es una gran alegría porque el carcelero acepta a Jesús como su Señor y Salvador. El carcelero vio el poder de Dios en ellos y cuando hablaban la gente los escuchaba.
Cuando oraba, la gente los escuchaba, los presos los escuchaba. Y le pregunta el carcelero esto a Pablo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Dice, para poder ser salvo. Y Pablo le responde, creer en el Señor Jesús, y así tú y tu familia serán salvos. Y luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. No sabemos cuántas personas estaban en la casa, pero lo que sí podemos ver es que, digamos, Pablo hace discípulos y después de predicar el evangelio, que ellos reciban al Señor Jesús, bautizo, ¿no? Que es el segundo paso que se da como obediencia cuando venimos a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Así que es muy, muy interesante ver lo que el Señor hace. Esta secuencia de eventos, hermanos, estas historias que acabamos de leer en Hechos capítulo 16, son secuencias de eventos que llevan a los resultados del reino de Dios, a la expansión del reino de Dios, porque esto llevó, digamos, a conversiones y a la construcción de la iglesia de Cristo, específicamente en esta ciudad de Filipos, ¿no? Porque Dios daba su favor a la obra de Dios en este lugar. Y eso es algo también muy, muy interesante. Del verso 37 a 39 en Hechos podemos leer, pero Pablo respondió a los guardias, como a nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno y nos han echado en la cárcel, ahora quieren expulsarnos a escondidas. Nada de eso, que vengan los magistrados personalmente a escoltarnos hasta la salida. Y los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados y estos se asustaron, ¿no? Cuando supieron de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, así que fueron a presentarles sus disculpas y los escoltaron a la cárcel, de la cárcel hacia afuera de la ciudad. Ahora, 6 cosas, aplicaciones rápidas que podemos ver dentro de esta historia. Número 1, todo esto, hermanos, no comenzó por estándares de éxitos humanos, ¿no? Los 5 pasos para tener un viaje misionero exitoso, ¿no? No leyeron, ¿no? ese libro, ¿no? 5 pasos o 7 pasos para tener un viaje misionero exitoso de acuerdo al apóstol Pablo. No, es más, su plan de Pablo no era el plan de Dios. Podemos estar de acuerdo en eso. No había una garantía de que iban a tener éxito. Sin embargo, digamos, todo esto comenzó, digamos, cuando se sometieron a los planes de Dios. Y aun cuando se someten, no podían tener la garantía de que no iban a encontrar problemas o obstáculos, porque tal como lo hemos leído, encontraron obstáculos. Número 2, Dios no se limita a nuestros estándares de éxito ni a nuestros planes para que se desarrollen sin problemas. Dios no va a quedar limitado por los planes tan maravillosos que a veces usted y yo tenemos. Dios va mucho más allá. Dios nos puede mostrar muchas más cosas y hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Somos nosotros que tenemos que adaptarnos a los planes de Dios. Mis amados hermanos, y esa es la parte donde vamos a tener que luchar muchas veces, y luchamos porque es someter nuestra voluntad, nuestros planes a los planes que Dios tiene. ¿Cómo te va a ti cuando a veces eso sucede? ¿Cómo respondes? ¿Respondes bien? ¿Respondes mal? ¿Respondes renegando? ¿Te molestas con Dios cuando a veces Dios no complace lo que tú quieres? ¿O estás aprendiendo a ser humilde y a humillarte delante de Dios y a decirle a Dios como Jesús dijo, Señor, Padre, que no se haga mi voluntad, pero que se haga la tuya? Dios es soberano. Y algo que podemos ver aquí es que evidentemente la soberanía de Dios quiere decir que Dios está en control de todo. Él es libre de poder decir, ok, Jorge, no por aquí, te quiero por acá. No, digamos, hijo mío, no, yo no te quiero acá, así que te voy a traer para este lado. Obedéceme, sigue mi voz, sigue mis mandatos, sigue lo que yo quiero y tengo para ti. El problema con nosotros es que a veces nos entercamos con las cosas que queremos y hacerlo a nuestra manera. Y nos entercamos y queremos hacerlo así, así, así. Y el problema, hermano, es que muchas veces Dios nos va a decir, ok, si quieres estar empecinado en esto, yo no puedo hacer nada. Como dice Romanos 1, ¿no? Muchas veces cuando el hombre se empecina en su pecado, Dios dice, ok, te tengo que dejar ir.
a pesar de que te quiero controlar y traer hacia mí, si tú te empecinas, si tú te entercas, si tú, digamos, te cierras en que es así, 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 yo no puedo hacer más. Y te entrego simplemente a sus pecados, dice Romanos capítulo 1. Y el gran problema con eso es que encontramos muchas consecuencias de esas malas decisiones y de esos pecados cuando no nos sometemos a la palabra de Dios. Porque la otra pregunta es, ok, pastor, pero ¿cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? Si se hace esa pregunta, revisa el sermón de hace 2 semanas porque hemos hablado de algunos pasos para poder encontrar. Y uno de esos pasos es la palabra de Dios. Es lo que Dios ya ha determinado que nosotros tenemos que seguir. Y la palabra de Dios es suficiente para ayudarnos a entender cuál es la voluntad de Dios y cuáles son sus planes, cuáles son sus decretos. Esta semana en la reunión de oración que teníamos el día jueves estuvimos leyendo Éxodo capítulo 15, y en la cual Dios dice, ¿no? Si ustedes dicen, ¿no? me obedecen y guardan mis mandamientos y guardan mis leyes, dice, ¿no? Yo los voy a guardar, los voy a bendecir. Y después dice, no, yo soy el Dios que quita sus enfermedades, que les restaura su sanidad, su salud, ¿no? Y finalmente es lo que Dios quiere, ¿no? Es nuestra obediencia. Es que podamos someternos a lo que su palabra dice y a lo que Él ya ha determinado para nosotros. Pero nuestra lucha va a venir ahí, donde nosotros no queremos que Dios sea soberano, en otras palabras, que Él tenga el control, sino Jorge quiere tener el control. Yo quiero tener el control de mi vida, de mis decisiones, porque a veces creo que soy más inteligente que Dios, pero eso es una gran mentira que muchas veces Satanás nos hace creer a nosotros, pero lo cierto es muy, muy diferente. Así que Dios es soberano y es libre de hacer cumplir su voluntad. Y lo hace, hermanos, a través de sus fieles seguidores mientras escuchan y obedecen su palabra. Esa es la parte clave. Escucha y obedece. Muchos escuchan, ¿no? Santiago lo dice de esta manera: no seamos oidores, sino hacedores. Hacedor es el que obedece, mientras el oidor es el que simplemente escucha. Y hay mucha gente que le gusta escuchar sermones, ¿no? Cuando dicen, oh, wow, y dicen, wow, escuché tal cosa y wow, aprendí esto. Ok, ¿qué hay de lo que has escuchado? Pero ¿cuánto de lo que has escuchado estás obedeciendo ahorita? Y ese es el gran problema que muchas de nosotras tenemos, de que a veces escuchamos mucha palabra y quizás muy buena, pero ¿cuánto de eso estás aplicándolo a tu vida? Recuerda que para poder encontrar la voluntad de Dios y someternos a la voluntad de Dios, no solamente tienes que escuchar su palabra, pero tienes que obedecerlo a Él. Volvemos a la obediencia, que es lo que Dios requiere. Número 2, a través de su pueblo, incluso cuando desobedecen y tienen motivos equivocados, muchas veces Dios en su misericordia va a ayudarnos, no voy a decir bendición, pero va a ayudarnos y va a mostrar gracia y misericordia aun cuando nosotros nos equivocamos, porque así es Dios. Dice que Él es lento para airarse, pero presto para poder dar gracia y perdón a los que vienen a Él en arrepentimiento. Incluso a través de nuestros enemigos que pueden intentar socavar la causa de Cristo en la iglesia. ¿Hubieron enemigos en este relato que hemos tenido? Sí, no, esta mujer endemoniada. Los amos de esta mujer endemoniada que dijeron, ok, nos has quitado la fuente de ingreso, ahora te vas a la cárcel. Había gente que estaba en contra de lo que Dios estaba haciendo en este pueblo. Número 4, lo que Dios se propone, Dios lo hace, Dios lo produce. Dios está, digamos, muy atento a lo que Él quiere alcanzar en este mundo, a la extensión de su reino. Su voluntad prevalece por sobre todas las cosas y es lo que Dios va a hacer, lo que Dios tiene determinado finalmente prevalecerá para su gloria. Número 5, la voluntad de Dios se cumple a través de diversos medios y por estándares que no son los nuestros, ¿no? Son los estándares de Dios, no son nuestros estándares, ¿no? Porque es la manera en la cual se cumple su voluntad. Ya lo había mencionado, ¿no? Pero voy a recalcarlo una vez más. Todo esto se hace a través de los estándares. ¿Y cómo encontramos los estándares de Dios? Lo encontramos a través de su palabra y solamente su palabra.
Y finalmente, hermanos, número 6, necesitamos confiar en Dios y seguir avanzando, incluso cuando los planes o situaciones parecen que están fuera de control. Probablemente Pablo en la cárcel diría, ya no sé qué va a pasar, estoy en la cárcel, me están golpeando, la estamos pasando mal. Porque evidentemente, hermano, la cárcel no es una suite, no es un hotel 5 estrellas, es una cárcel. Pero sin embargo, lo que hace aquí, digamos, la palabra es decirnos, ¿no?, de que a pesar de que las cosas pueden estar yendo aparentemente en contra, necesitamos seguir confiando en Dios y seguir avanzando, seguir yendo hacia adelante. Isaías 26, 3, 4 dice, Dios lo mantendrá en perfecta paz cuando nuestra mente, ¿no?, se mantiene en Él. Confía en el Señor para siempre, porque el Señor es la roca eterna. Reconocemos la soberanía de Dios y esta es una verdad que nos debe de reconfortar para poder crecer y para poder creer también. Es importante pasar tiempo con Dios y en oración, en estos tiempos sobre todo, porque a través de la oración, mis amados hermanos, nos acercamos a Dios, que es un resultado aún mucho más importante que la respuesta a la oración. Eso es algo muy, muy cierto. Acercarnos a Dios, mis amados hermanos, es mucho más importante que la respuesta a la petición de oración que de repente tú estás teniendo. Y cuando las cosas parecen difíciles o malas, busca oportunidades de crecimiento. Busca cosas o maneras en las cuales tú puedas crecer, aun cuando las cosas se estén yendo mal. Busque áreas donde necesite, digamos, dejar ir de repente soltar muchas cosas que no están trayendo bendición a tu vida. Y pongamos nuestras preocupaciones en las manos de Dios. Estemos atentos a lo que Dios está haciendo para su gloria en nuestras vidas. Y vamos a terminar con esta porción en 1 de Pedro, capítulo 5, versos 6 y verso 7, que dice lo siguiente: humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda su ansiedad porque Él cuida de ustedes. Así que, hermanos, nuestro Dios cuida de nosotros. Podemos poner en Él toda nuestra ansiedad. Espero en el Señor que esta palabra pueda ayudarte, pueda motivarte, pueda moverte a través de estos 6 pasos, cosas prácticas que podemos aplicar para poder entender la voluntad de nuestro Padre en esta mañana. Vamos a orar y voy a terminar el sermón de esta manera. Padre, gracias por darnos tu palabra el día de hoy. Gracias por estas historias que abarcan el mover que tú tienes cuando estamos en tu voluntad. Padre, si de repente Pablo y Silas hubiesen desobedecido y hubiesen ido a Asia o a Bitinia, de repente no se hubiesen encontrado con Lidia o con este hombre carcelero. Pero Señor, en tu perfecta voluntad, tú usaste circunstancias para poder liderar a Pablo y a Silas y poder ir a Macedonia y específicamente a este lugar en Filipos. Padre, y lo que sabemos es que esta iglesia, la iglesia que fue plantada en este lugar con este carcelero y su familia, con Lidia, fue una iglesia generosa. Fue una iglesia que estuvo con Pablo cuando Pablo estuvo plantando la iglesia en Corinto, que estuvo con Pablo, Padre, participando de sus necesidades. Y aún siendo un lugar donde había pobreza. Padre, ayúdanos a poder entender tu voluntad y las cosas que tú tienes para nosotros. Te damos las gracias en esta mañana y te pedimos que nos sigas ayudando a entender más tu palabra. Y es en el nombre de Jesús que oramos hoy. Amén y amén. Mi amado hermano, que el Señor te bendiga en esta mañana y estamos continuando con el servicio el día de hoy. Dios te bendiga. Hermanos, en esta parte de los anuncios, simplemente recordarles que el día de hoy tenemos nuestro servicio, tenemos esta parte que lo dije al inicio del video, que estamos teniendo nuestras notas del sermón, que usted puede seguir mientras ve los videos, puede ir tomando nota. Usted adulto lo debe de hacer. Si usted es de repente un niño o sus hijos, puede usted animarlos a que lo puedan llenar y de esa manera acumulan puntos para los incentivos que el pastor Floyd va a estar repartiendo cuando volvamos a estar juntos. Recordarles también, hermanos, que tenemos nuestras reuniones de oración los días jueves a las 6:30 de la tarde.
este jueves también, debido a que ya se levantó la ordenanza de quedarse en casa en el estado de Minnesota. Podemos empezar a tener reuniones con menos de 10 personas y manteniendo nuestro espacio, por así decirlo, digamos, de distancia. Así que este jueves, si usted quiere venir, por favor, déjeme saber, mándeme un texto el jueves a las 6:30 si quiere venir. Déjeme saber para poder ver dónde nos vamos a reunir, si tenemos que mover la reunión del upper room de repente al santuario, o si de repente podemos reunirnos abajo en el basement, solo para poder mantener la distancia. Pero queremos empezar con algo muy simple, ¿no? Y si de repente usted no desea venir, pero quiere participar de la reunión, puede hacerlo por Zoom también, que vamos a mantener el enlace disponible. Esta semana lo envié el miércoles, creo que esta semana también lo puedo mandar entre el miércoles o el martes. Pero la idea es podernos juntar para poder compartir la palabra y poder orar los unos por los otros. Y finalmente, hermanos, seguirles recordando que sus diezmos y sus ofrendas las puede usted seguir enviando. Tenemos 3 maneras para poderlo hacer. La primera es a través de Banco, que es la opción en internet que usted puede seguir para poder hacer sus diezmos y sus ofrendas a través de esta manera. La segunda opción es a través de un cheque que usted puede escribir al P.O. Box de la iglesia. Dentro de la descripción del video vamos a estar colocando la dirección. Y por último, puede hacerlo a través de Cash. Y si usted lo va a hacer de esa manera, por favor, contáctese conmigo, déjeme saber, digamos, o con el email que ponemos en la parte, digamos, de la descripción, para poder coordinar cómo usted puede hacerlo llegar, para que la tesorera pueda saber que usted está haciendo esa contribución, ese diezmo, esa ofrenda. Amén. Dicho esto, voy a orar por las ofrendas y los diezmos que se van a recolectar en esta mañana, y de esa manera estamos despidiendo nuestro servicio. Padre, gracias una vez más, Señor, por lo que provees tú para nosotros, porque tú eres fiel, porque tú eres, Señor amado, el que sostiene nuestra vida, Padre amado, y te damos las gracias por los diezmos y las ofrendas que en esta mañana estamos colectando. Te pedimos, Padre, que bendigas la mano del dador alegre, por aquellas personas, Señor, que están pasando necesidad. Te pedimos, Señor, que puedas tú suplir cada necesidad. Cada Padre, cosa que sea necesaria, Señor amado, súplela en esta mañana, Padre. Y te pido que bendigas la mano del dador alegre y que, Padre amado, reprenda, Señor amado, al devorador en el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta mañana porque eres fiel, porque eres, Señor amado, nuestro Padre celestial que guarda y protege nuestras vidas. Y te damos las gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor te bendiga y nos vemos el día jueves en nuestra reunión de oración. Bendiciones.